Bueno, vamos a comentar aquí un vídeo de Juan Ramón Rayo. Lo voy a corregir en todo. Bueno, no lo voy a corregir en nada porque para mí casi es un profesor. O sea, todo lo que ha escrito o publicado, yo lo he leído o visto. Em, no estoy de acuerdo con todo su pensamiento, pero no puedo casi rebatirle nada de fondo. De forma, puede ser. También tiene mejores formas que yo, así que tampoco puedo rebatirle mucho. Así, hablo bajito porque es de noche, es de madrugada. Em, Voy a comentar este vídeo. Este vídeo. Este. Eso de negro. Vale, voy a comentar ese vídeo. Mira que si me comento todos. Que, bueno, curiosamente ya hizo uno hace un año igual. Que es este. Vale. Este no lo estaba viendo, digo, ahora lo voy a comentar. Pero básicamente creo que va diciendo lo mismo. Vamos a verlo. España no tiene una deuda pública del 100% del PIB, sino del 600% del PIB. Veámoslo. Oficialmente, la deuda pública de España asciende al 103% del PIB. Se trata del valor nominal de todas las letras, de todos los bonos y de todas las obligaciones emitidas por el conjunto de las administraciones públicas españolas. Pero sería un error equiparar deuda con bonos. Todos los bonos y obligaciones y letras del Tesoro son deuda, pero no toda la deuda son bonos. Por ejemplo, la deuda comercial de las administraciones públicas con sus proveedores es una deuda del Estado que no son bonos y que por tanto no está incluida dentro de esa cifra de deuda pública equivalente al 103% del PIB. Una deuda, según la RAE, es la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero. Y esas obligaciones monetarias, como la deuda comercial, no tienen por qué estar manifestadas en títulos negociables en los mercados financieros, como pueden ser los bonos. Por consiguiente, si queremos medir, si queremos cuantificar de manera rigurosa todo el endeudamiento de un Estado, no solo hay que incluir, como suele hacerse oficialmente, la deuda materializada en títulos de renta fija negociados en los mercados financieros, sino también otras obligaciones monetarias devengadas, ya devengadas, por ese Estado. Pero bueno, casi las pensiones, lo que se contabiliza es los vencimientos en el año, en un corto plazo, es decir, lo que tiene que pagar ya de las pensiones, no lo que adeuda. Pero también es lógico no contabilizar lo que adeuda, porque realmente lo puede variar cuando le dé la gana. Es decir, dice que ahora tiene que pagar menos, hace un recorte de las pensiones, protesta sí, pero lo hace y no pasa nada. Y de repente hace un aumento de las pensiones, lo hace y tampoco pasa nada. La gente se pone feliz, vota. Pero no pasa nada, quiero decir, por cambiar esa cifra. Pasa que haya protestas sociales, pero lo puede hacer. Entonces, bueno, como si la redujera a la mitad. Si mañana dice que sería un impago de la deuda. En efecto, sí, pero ¿por qué no lo vemos de la misma manera cuando hace un aumento de la deuda? No es. Yo no voy a un proveedor y le digo, mira, te debía 100, toma, 110. Y la principal obligación monetaria devengada por nuestros estados del bienestar modernos es la pensión futura que ya les adeudan hoy a los trabajadores que ya hoy han cotizado lo suficiente para recibir mañana esa pensión futura. Cuidado, no estoy hablando de las pensiones que estará obligado en el futuro a pagar el Estado en función de las cotizaciones sociales que previsiblemente se pagarán en el futuro, porque esas obligaciones monetarias todavía no han sido devengadas, lo serán cuando se paguen esas cotizaciones sociales futuras. Estoy hablando de las cantidades de dinero que los estados ya adeudan hoy en función de lo que los trabajadores ya han cotizado hasta hoy. Y si incluyéramos esas obligaciones monetarias ya devengadas por el Estado en favor de los cotizantes,
¿A cuánto ascendería la deuda pública total? Pues resulta que esta semana 3 economistas, Luis Garicano, Nicolás Petit y el premio Nobel Bengt Goldström, han publicado un interesante documento sobre cómo Luis Gaetano creo que fue el que le hizo el programa económico a Ciudadanos, cuando era Ciudadanos un partido liberal. relanzar la innovación y el crecimiento económico dentro de Europa. Es un documento que se denomina The Constitution of Innovation. Y más allá del contenido desarrollado de este documento, que no es el objetivo de este vídeo, en el mismo aparece un gráfico que nos ofrece la respuesta a la pregunta que acabo de formular. ¿Cuál es la deuda pública de los estados de la Unión Europea, incluyendo no solo los títulos de deuda fija emitidos en los mercados financieros, sino también las obligaciones monetarias ya devengadas en favor de los pensionistas? Y como podemos ver en este gráfico, la parte del león de la deuda pública europea no es ni siquiera los títulos de renta fija emitidos en los mercados financieros. No, la parte del león de la deuda pública europea son las obligaciones monetarias ya devengadas para pagar pensiones. La franja azul oscura son los bonos, los títulos de renta fija emitidos en los mercados, y la franja de azul claro son las obligaciones monetarias devengadas en materia de pensiones. La diferencia entre ambas partidas es enorme en favor de la deuda pensional. Pero pongamos el foco en un país en concreto, en España. ¿Cuál es la deuda pública total, considerando no solo los títulos de renta fija, sino también las obligaciones monetarias vinculadas a las pensiones ya devengadas del Estado español? Pues como observamos en el gráfico, sumando ambas partidas, España es el estado más endeudado de toda la Unión Europea. Su deuda pública total, al menos la total derivada de la suma de estas dos partidas, porque hay otras que ni siquiera estamos sumando aquí, su deuda pública total supera el 600% del PIB. Y algunos dirán, pero no puedes comparar ambos tipos de deuda. Sí, No, tanto los títulos de renta fija como las obligaciones monetarias ya devengadas en pensiones son deudas del Estado, pero las obligaciones monetarias devengadas en materia de pensiones son una deuda que puede reducirse de manera muy sencilla y muy rápida con un cambio legislativo que, por ejemplo, reduzca las pensiones futuras. Eso hostia, tenía que haber callado. Si lo va a decir ahora, pero ya no solo es el problema ese, pues es el problema. Es decir, no lo puedes comparar por una sencilla razón. Es decir, al final, la deuda que tenemos de PIB, el 100% del PIB, es deuda consolidada. Es decir, es lo que hace el Estado es refinanciarla y mantener ese nivel de deuda. Las pensiones sí que en la medida en la que se tiene que endeudar para pagar el vencimiento de la pensión, aumenta esa deuda consolidada, pero son deudas que va pagando y no es el mismo problema, quiero decir, el Estado paga muchas cosas que tiene que pagar y le entra mucho dinero que tiene que entrar. Pues en la red de reparto le metes dinero de los que trabajadores ahora y pagas esa deuda. Es decir, el problema es cuadrar el vencimiento de lo que le está recaudando para pensiones al actual con lo que se le está pagando al actual. Si mantienes un equilibrio, no hay ningún problema, ni que sea del 600%, ni que sea del 1000%, ni que sea del 100.000%. Quiero decir, si al final cuadras eso y no lo vas metiendo en deuda, no hay ningún problema. Sí que hay que ver la magnitud, pero es que es normal, es el principal coste. Pero no hay que verlo como una deuda que se enfrenta a la nada. Quiero decir, realmente estamos con una deuda consolidada del 600%. Primero porque la puedes bajar, que no, ya no es el principal caso, sino porque tienes una partida también enorme de recaudación que anula, o sea, con la que se paga esa deuda, ¿vale? Y el problema es que sean equilibradas, lo que recaudas con lo que quitas. Entonces, no vas a tener esa consolidación de deuda. Entonces, sí que está bien saber lo que está diciendo él, pero no tiene mucho sentido esa equiparación de deudas. es algo que no se puede hacer con los bonos sin desatar lo que en los mercados financieros se Default. conoce como evento Bueno, crediticio, es decir, una reestructuración formal de los títulos de renta fija emitidos en los mercados financieros. Y en cambio, si es algo que se puede hacer con nocturnidad y alevosía a través del Parlamento, con las obligaciones monetarias devengadas en materia de pensiones.
Algunos, en lugar de default, lo llamarían renegociación unilateral de los términos del contrato. Pero quienes dicen eso, justamente están desvelando sus intenciones últimas. Si en algún momento futuro el Estado, en este caso el Estado español, tiene dificultades para hacer frente al pago de toda esta deuda pública, del conjunto de toda esta deuda pública, ¿qué creéis que dejarán de pagar primero? ¿Los bonos comprados en los mercados financieros por los inversores o las obligaciones monetarias devengadas en materia de pensiones? Es muy obvio, de ahí que cuanto más elevada sea la deuda pública total, real, de un Estado, más deberían preocuparse los que esperan recibir, en el futuro, pensiones y otras transferencias públicas del Estado. Por eso, por cierto, para minimizar el riesgo de que en el futuro no contemos... Sí, vas a hacer el anuncio, que está muy bien, pero a mí no me pagan. O sea, a mí no me pagan. Entonces, ya ves la broma y se me ha olvidado lo que iba a decir. Iba a decir algo, ¿eh? Iba a decir algo. Pero ya estoy con lo de Trade Republic y ya está. Ya se me ha olvidado lo que iba a decir. con fuentes de ingresos suficientes como para poder desarrollar el tipo de vida que queremos desarrollar, deberíamos ocuparnos en amasar un patrimonio personal propio del que poder echar mano en el momento de la jubilación. Y esto es algo que puede hacerse ahorrando e invirtiendo regularmente en índices bursátiles globales. MyInvestor, yo la que uso, está bastante mejor que Trade Republic, tiene menos comisiones, pero a lo suyo. No, tampoco me hace publicidad, o sea, tampoco me pagan. MyInvestor, pagarme algo, amigos, ya que os hago publicidad. Sí, ya sé lo que iba a decir, ¿vale? Que sí, le suben las pensiones al de ahora, a costa de bajárselo al que no ha empezado a cobrar, ¿vale? Entonces, que lo llevan haciendo mucho tiempo. Al que está se la subo porque nota la subida de ingresos, al que la va a cobrar le cambio la contabilidad de cómo va a cobrar esa cotización para que sea menor cuando la cobra. Entonces, también ya lo van haciendo. Que supera el 600% del PIB, en realidad es bastante peor de lo que se refleja en ese gráfico, porque ese es un gráfico del año 2021. Y algunos dirán, pues es al contrario, porque en el año 2021 la deuda pública materializada en bonos del Estado, en títulos de renta fija, ascendía al 116% del PIB. Y hemos dicho al comienzo de este vídeo que hoy esa medida de la deuda pública supone el 103% del PIB. Por tanto, ha bajado el Estado español. Por esa partida se ha desendeudado. Sí, pero es que la deuda pensional devengada en la actualidad es bastante superior a la del año 2021. ¿Y por qué? Pues porque en el año 2022, uno de los ministros de Seguridad Social más irresponsables que ha tenido la democracia española, si no el más irresponsable, el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reformó el sistema público de pensiones español para derogar íntegramente la reforma de las pensiones del año 2013, que limitaba las obligaciones monetarias devengadas por el Estado en favor de los pensionistas. Por ejemplo, las pensiones volvieron a indexarse al IPC y a su vez se eliminó el factor de sostenibilidad de las pensiones que reducía la pensión devengada en el futuro en función del alargamiento de la esperanza de vida de la cohorte del pensionista. O expresado con otras palabras, la deuda pensional actual del Estado español es muy superior a la que aparece reflejada en ese gráfico. Por tanto, la deuda pública total ya no es que sea superior al 600% del PIB, sino que muy probablemente supere el 700% del PIB. Y nuestros políticos, en lugar de intentar poner su casa financiera en orden, mantienen un desorden financiero generalizado con la expectativa de que sean los políticos del futuro los que apliquen los recortes que ellos, irresponsablemente, no quieren aprobar hoy para no soportar el coste electoral presente de esas decisiones. Básicamente, como dice el refranero español, el que venga detrás, que arree. Sí, pero bueno, es que además
esa subida la hicieron justo antes de unas elecciones, a ver si le venía muy bien. Vienen todos los jubilados súper contentos porque le había venido una subida y en la paga. Iban ahí súper felices a votar. Entonces ya hacen esas cosas con toda la mala intención. Yo gano a cualquier coste y después ya reharé yo, da igual. O sea, el que... Es que son, vamos, Pero increíbles. de nuevo resulta enormemente irresponsable que si hay una alta probabilidad de que en el futuro el gobierno vaya a tener que recortar las pensiones, ese gobierno no solo no está haciendo nada hoy por tratar de minimizar todo el ajuste que va a recaer sobre las generaciones futuras, sino que ni siquiera esté alertando a esas generaciones presentes, que serán las futuras recortadas, de lo que les viene encima. Porque si ni siquiera son conscientes de la magnitud del problema financiero futuro, entonces no van a tener ningún incentivo, ninguna razón para reaccionar y para prepararse desde ya mismo. Y los políticos, tanto en este como en otros muchos asuntos, juegan precisamente a que la población no sea consciente de las pésimas consecuencias que se derivan de su mala gestión, porque su principal interés no es mejorar la vida de la gente, sino mantener a esa gente engañada para que ellos se puedan atornillar en el poder, aun cuando sea a costa de arruinarles el presente y el futuro. Juan Ramón Rayo es un grande. Mira, ahí tenía que despertarme. En todo, la verdad. Que alguien al que hay que escuchar muy atentamente. Eh, sí, es muy preocupante eso, porque las generaciones presentes, las que van a cobrar las futuras, estas que van futuros cotizantes, no son conscientes del problema que tienen. Y de ningún partido, además, porque ningún partido. Vox sí que al principio con los liberales denunciaban el problema de las pensiones, el PP parece que ya no quiere líos con denunciar el problema de las pensiones, nos vienen con gilipolleces como que el mayor problema es la inmigración, que ni de lejos, y la inmigración es importante, necesitamos la inmigración para no para pagar las pensiones, y es que porque, coño, hay que follar más y tener más hijos, que no follamos más y tenemos más hijos, pues habrá que tendrá que venir gente joven con energía a levantar este país, que este país no se levanta solo. Y nosotros ya estamos viejos para andar levantando países. Así que si eres un poco racistilla, pues te lo comes, joder, y tendrás que convivir. O si no, folla más y ten más hijos. Y, y tiene toda la razón. O sea, al final, si no tienes algún plan de jubilación, estás... En plan de jubilación no me refiero a que a los planes bancarios de jubilación que son bastante malos. Pero digo, si no has ahorrado para tu futuro o tratas de vivir con muy pocos gastos, vas a ser jodido, porque además no hay ningún partido actualmente que esté sabiendo todos que es el principal problema de España, porque este es el principal problema de España. Este y el paro. Y que es muy. Que no hay muchos incentivos para invertir en España, porque el paro viene de la mano de que no hay inversión, de que no es rentable a las empresas capitalizar en España. Por lo cual tampoco te es muy rentable a ti invertir en España, así que hay que hacer atractiva la inversión, o sea, que no te sajen a impuestos, que no te sableen y que no te pongan normativas estúpidas. Entonces esos son los dos principales problemas de España, que es lo que hace que un país prospere, que sea rentable invertir, que haya seguridad jurídica y que haya jóvenes, que haya gente para trabajar también, viejos y jóvenes. O sea, así que para eso también necesitamos la inmigración, para que el país crezca, ¿no? Eh, no quiere decir que no haya problemas con la inmigración, que si vienen a delinquir y a robar, claro, sí, lo que tú quieras. Y luego el problema de las pensiones, que cuando tengas, que se puedan pagar esas pensiones, que se pueda hacer un modelo que se solucione al final el problema de estas pensiones, o sea, tratar de capitalizar, hacer un modelo de capitalización para los jóvenes y, y solucionar este problema. Y ningún partido, que son los principales problemas de España, y seguro que tienen economistas y asesores en todos los partidos, que saben esto perfectamente, lo quieren solucionar. ¿Por qué? Porque no les da votos. No porque no les da votos mañana, que si igual hicieran una buena política, el día de mañana cuando la gente vea el problema real, que lo acabaremos viendo, eh, capitalizar eso. Es que no les da votos mañana. Ese es el problema, que no les da votos mañana. Y te suben las pensiones sabiendo que están creando un problema mucho más grande
para mañana, pero para mañana ya, o sea, no para mañana dentro de 60 millones de años, no, no, para mañana ya. Y les suda la polla, lo hacen igual. Así que veamos más a Juan Ramón Rayo y veamos, escuchemos menos y nos fiemos menos de ningún partido político. Hay que exigirles cosas para que estas cosas... ellos tienen que empezar a pensar que tienen que hacer buenas políticas para ganar poder. Y para eso tenemos que seguir buenas políticas, no odiar al que está y cambiarlo por cualquier cosa de cualquier manera. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.